Estás a punto de entrar en La Quimera. Un podcast para descubrir las tendencias del cine del presente. En cada episodio, conversamos con destacados cineastas contemporáneos de la mano de Miquel Escudero. La Quimera. ¿Entras? Bienvenidos a La Quimera, un espacio para dialogar sobre cine con sus creadores y creadoras. Soy Miquel Escudero y hoy nos acompaña Laura Ferrés. Un segundo cortometraje estrenado en Cannes, Los Desheredados, bastó para encontrar en Laura Ferrés a una de las prometedoras voces del territorio español por su virtud para relatar las sombras del mundo contemporáneo a través de un universo formal profundamente atractivo. Su hermoso acercamiento al negocio familiar y a los últimos días de trabajo de su propio padre demostraba su capacidad para poner en diálogo constante el valor de los gestos cotidianos con las crisis y transformaciones del presente. Su primer largometraje, La imagen permanente, ganador de la Espiga de Oro en la Seminci de Valladolid, continuaba explorando desde la ficción esos mismos elementos, sin dejar de preocuparse por el cine como un instrumento que nos ayude a entendernos. Estamos con Laura Ferrés, una cineasta de gran vocación. Ahondaremos en sus intereses, desde cómo fue trabajar desde la clase obrera y en cómo fue rodar con su padre. Bienvenida, Laura, ¿qué tal? Hola, muy bien. Gracias por invitarme. Un placer, un gusto. Y quería empezar preguntándote si te acuerdas de la primera vez que viste una película, si la viste en casa, si la viste en el cine, si recuerdas cómo fue tu primera experiencia como espectadora. Siento decir que no recuerdo la primera película que vi porque tengo la sensación de que llevo toda la vida viendo películas, entonces se me mezclan en la cabeza. Esto se debe a que mi madre es cinéfila. Nadie en mi familia se dedica al cine, pero ella siempre me llevó a ver películas. Esto es una pregunta que deberías hacerle a ella, de hecho. Bueno, pues se podría hacer a ella. Pero recuerdo que empecé a ver películas infantiles, obviamente, aunque rápidamente empecé a ver películas que supuestamente no debía ver tan pronto. Y en ese sentido, creo que la primera película que cambió mi relación con el cine fue Rebecca, de Hitchcock, que vi con unos 12 años. Uh-huh. Digo que cambió mi relación con el cine porque, claro, es una película que no comprendí en su momento, ya que era bastante pequeña, pero también porque creo que la película trabaja sobre una ambigüedad. Y esto, lejos de generarme frustración, me generó curiosidad. Y supongo que la ambigüedad es algo que intento trabajar en mis proyectos. Es decir, no olvidar que el cine tiene un carácter inefable, que hay cosas que no se pueden explicar con palabras, o que el cine puede explicar más cosas cuando las palabras no son suficientes, ¿no? Totalmente. ¿Y recuerdas a partir del momento en el cual también con tu experiencia, también como espectadora y como cinéfila y que te gustaba ver las películas, recuerdas si había alguna cosa que te llamaba también la atención, además de esto que expresas, ¿no? Del hecho de lo que iba más allá de las palabras, si había algo que te interpelaba o que te hizo desear empezar a imaginar tú tus propias imágenes. Creo que es esta sensación de completar la película en mi cabeza lo que me cautivó del cine. Lo que pasa es que yo nunca pensé que sería directora de cine. De hecho, yo ni siquiera era consciente de que se puede estudiar cine. Que ahora me resulta sorprendente, pero a mí simplemente me gustaba ver películas. También me gustaba dibujar, es decir, tenía cierta inquietud artística y me fui encaminando hacia allí porque estudié el bachillerato artístico, pero no fue hasta que
tuve la suerte de coincidir con una chica en el instituto que ella sí que sabía que se podía estudiar cine, que pensé que era una posibilidad, ya que lo que más me gusta es ver películas. Y a partir de ahí entonces te planteaste estudiar cine, te planteaste ir a alguna escuela de cine para prepararte. Sí, yo estaba en realidad con muchas dudas, no sabía qué quería estudiar. Pensaba en historia del arte o bellas artes, pero realmente no eran opciones que me interpelaran completamente, hasta que, ya te digo, que conocí a esta chica que sí que sabía que quería estudiar cine. Entonces ella quería ir a la SCAC, yo vi qué tal era la escuela y finalmente acabé ahí. ¿Y habías tenido o te habías planteado en ese momento, después del bachillerato, empezar a hacer tú algún cortometraje o fue cuando entraste en la escuela que empezaste a hacer tú algún cortometraje? ¿Cómo te lo planteabas en aquel momento? Hice un par de cortos en el bachillerato, uno con actores que no eran actores porque eran amigos, pero bueno, mira, es un poco lo que hago ahora. Eso no ha cambiado tampoco. Y también hice un corto de animación con plastilina sola y me encantó, que esa es otra cosa que tampoco ha cambiado mucho, es decir, que me gusta trabajar con equipos reducidos. Sí, a ver, me imagino que cuando tienes curiosidad por el cine encuentras la manera de hacer tus cosas, lo que es complicado es vivir de ello. Sí, es cierto, es verdad que es un sistema también que no favorece a las personas que no venimos de ambientes privilegiados, ¿no? Y de familias privilegiadas, ¿no? Creo que es algo que a veces se comenta poco y creo que es muy interesante también, no sé, pienso que algo que directoras como tú, cineastas como tú lo verbalicen, ¿no? Y lo expresen en ciertos momentos, ¿no? De que eso se pueda decir y hablar con naturalidad. Sí, a ver, creo que si no se habla más es porque básicamente casi todo el mundo que hace el cine tiene dinero, entonces no tienen estos dilemas. No creo que sea un tabú, es simplemente que no hablan de eso porque no tienen esa problemática, ¿no? Sí, claro, tener una idea requiere tiempo y el tiempo es dinero, ¿no? Es verdad. Y creo que por eso algunas personas tardamos mucho en sacar nuestras primeras películas, porque hasta entonces hemos tenido que hacer otros trabajos y dejar de lado lo que realmente queríamos hacer. Totalmente, no, es cierto. ¿Y recuerdas cuando viene el primer impulso con ese primer cortometraje? Bueno, tú también hiciste un cortometraje, ¿no? En 2013, ¿no? Que se llama Perro Flaco, pero el cortometraje que fue quizá el más importante, ¿no? De tu carrera como cineasta, que es Los Desheredados. Quería preguntarte cómo llega ese primer impulso, ¿no? Ese primer deseo y cuando te empiezas a plantear el inicio de Los Desheredados. Pues yo terminé SCAC con ese proyecto final de carrera que mencionas y me había graduado en dirección. Entonces, claro, era imposible que empezara a trabajar como directora siendo tan joven y, como decíamos, viniendo de una familia de clase trabajadora. Además, coincidió que justo cuando me gradué, toda mi familia fue perdiendo sus trabajos. Cuando ves el cortometraje Los Desheredados, creo que puede parecer que solo fue el caso de mi padre, pero mis padres están divorciados y mi madre y su pareja y otra serie de personas ya habían empezado a perder sus puestos de trabajo. Entonces viví muy de cerca lo que supone todo eso, ¿no? Y entonces cuando fueron pasando los años y entonces mi padre también me dijo que iba a cerrar su empresa, me pareció que era el momento idóneo para volver a filmar porque
desde que me gradué hasta que hice Los Desheredados, creo que pasaron unos 4 o 5 años en los que yo no dirigí nada porque básicamente tenía que ganarme la vida y no podía hacerlo mediante la dirección. Entonces empecé haciendo ayudantías de dirección, después castings. Sinceramente estaba frustrada en esos trabajos porque a mí lo que me gustaba era dirigir y ni siquiera me ganaba bien la vida. Entonces, cuando mi padre me dijo que iba a cerrar, pensé que merecía la pena hacer un esfuerzo económico, porque no contaba con ningún tipo de apoyo económico, y grabar el proceso del cierre de su empresa de autocares a raíz de la crisis de 2012. Y tuve la suerte de que el corto funcionó y de repente pude dejar el trabajo de los castings, que sobre todo no me gustaba porque eran castings de publicidad. Bueno, tengo muchos amigos que se dedican a la publicidad y no me sabe mal cuestionar sus decisiones de vida, porque además algunos lo hacen convencidos y otros lo hacen por necesidad. Pero la verdad que a mí trabajar en publicidad me generaba muchas perturbaciones. No, era, no sé, estar colaborando en una industria que te vende cosas innecesarias y que nos reprime psíquica y físicamente por los roles que se presentan. Además, tenía la sensación de que mucha gente ganaba dinero, pero yo no sé, era un poco como, no quiero frivolizar, pero como ser cajero, ¿sabes? Que es un puesto de trabajo donde todo el tiempo está pasando dinero por tus manos, pero tú eres el primero en irte, o sea, el primero en llegar, el último en irte y bueno, no sé, y no te dan los números. Yo te entiendo, yo he sido cajero en un cine muchos años, te entiendo. Sí, a ver, es normal, ¿no? Tener trabajos así al principio, aunque bueno, es lo que te digo, te encuentras después mucha gente en el cine que nunca ha trabajado para nadie. Y eso creo que marca mucho el carácter, ¿sabes? Se nota quién ha trabajado para alguien, quién está habituado a recibir órdenes o a darlas, ¿sabes? Es verdad. Sí, lo comparto totalmente contigo. Yo creo que hay una cosa que destacaría, y de hecho que me gusta muchísimo de tu cine, también es el de que además de, creo que hay un respeto enorme, o sea, por la dignidad de las personas que tú filmas, ¿no? De las personas que tú muestras en tus películas, y no solamente respeto, sino que también dulzura y benevolencia hacia ellas. Y quería preguntarte porque, de hecho, el primer plano de Los Desheredados es el rostro de perfil de tu padre, de Pere, conduciendo el autocar. Y bueno, y luego después también en la imatge permanent, pues también está ese momento en el que vemos también al personaje de la joven Antonia cuando gira la cabeza y de repente mira la cámara, ¿no? Y quería preguntarte por todas esas decisiones, ese primer momento cuando tú empiezas a plantearte o a estar enfrente a tu obra, a lo que realmente quieres hacer, ¿cómo te lo planteas, todas esas cuestiones de distancia? A ver, me gustan las películas en las que lo que se cuenta y cómo se cuenta está relacionado. Sí que es verdad que en el caso de Los Desheredados muchas decisiones se tomaron porque parecían las idóneas a nivel narrativo y estético, pero también es verdad que la falta de medios hizo que esas decisiones también estuvieran condicionadas por esa falta de medios. Lo que pasa es que me di cuenta de que la falta de medios se puede convertir en una virtud, incluso en una declaración de intenciones, y yo me siento muy cómoda en el menos es más. Porque me esfuerzo a tener que dar con soluciones menos obvias.
Pero bueno, por concretarlo, en el caso de Los desheredados, claro, mi padre no es actor, entonces pensé que sería mejor que la cámara no estuviera muy pegada a él, ni hacer muchos planos para que tuviera que repetir acciones desde distintos puntos de vista o este tipo de cosas. Aunque en realidad es la forma en la que a mí me gusta narrar, entonces creo que muchas veces lo que trato es que estas decisiones se amolden a la historia que quiero explicar. Y por eso mismo, en el caso de La imatge permanent pasa algo parecido, porque de nuevo los personajes no son actores, entonces también hay cierta distancia y el intento de que prácticamente cada escena se narre con un plano. En este caso la película sí que habla más abiertamente sobre la creación de las imágenes, entonces de nuevo me parecía que era una manera de que la forma en la que a mí me gusta narrar estuviera no solo justificada, sino que pudiera reflexionar sobre estos temas desde la forma. De hecho, con respecto a esta forma, ¿no? Yo creo que, y con lo que tú decías, ¿no? De lo que te planteas en ese inicio, yo sí que siento que hay algo que se genera como una especie de intimidad, ¿no? Que me interesa mucho con las personas que filmas, ¿no? En este caso, en Los desheredados, creo que, no sé bien ahora cómo expresarlo, pero sí que creo que hay una intimidad que tiene que ver con la distancia a la que tú te sitúas, y me gustaría preguntarte cómo fue ese momento, ¿no? ¿Cómo fue ese primer momento de rodaje cuando tú tienes que trabajar, pues, o cuando tú decides o deseas trabajar con tu padre? ¿De qué manera se desarrolla ese rodaje, ¿no? Esa relación de intimidad y cómo encuentras tú una distancia no solamente como la hija de tu padre, sino como la cineasta que está filmando a este hombre. Claro, a ver, en un primer momento, cuando mi padre me dice que va a cerrar, pienso cómo abordar esta situación y en qué lugar tengo que estar yo, es decir, si yo tengo que estar delante o solo detrás de cámara. Y finalmente decido que tengo que estar detrás de cámara, que lo que me interesa es cómo él está atravesando esta situación y cómo es su carácter. También no solo lo digo desde la humildad, sino hay una realidad que es que mi padre y yo teníamos una relación cordial, pero desde que hicimos el corto somos mucho más próximos. Es decir, el corto nos sirvió para conocernos más. No digo esto en plan terapia, simplemente como inciso, ¿no? Que realmente no me movía el querer hacer un psicoanálisis y por eso me quedé fuera del relato, sino que me interesaba conocer más a esa persona. Yo tuve como una especie de epifanía. Cuando mi padre me dijo que cerraba el negocio, pensé, tenemos que grabar esto, probablemente condicionada por lo que ya te he explicado, ¿no? Que ya varios miembros de mi familia se habían quedado sin trabajo y básicamente estaban deprimidos y no solo me apetecía hablar de esa realidad, sino hacer algo. No necesariamente para cambiar esa realidad, porque mi padre cerró el negocio y ya está, no iba a recuperarlo por más que yo hiciera el corto. Me refiero a estar activos, ¿no? No a entrar en esa apatía en la que uno puede entrar cuando pierde el trabajo y se siente inútil. No quería que a mi padre le pasara eso. Entonces, bueno, yo al final me dedico al cine, o eso intento, entonces mi manera de hacer algo al respecto era hacer un corto y bueno, pues quería decir que fui la primera sorprendida porque, claro, yo empecé como a pensar cómo podía ser ese corto, a buscar todo lo que hacía falta para hacerlo realidad, pero no tenía ni idea de cómo iba a reaccionar mi padre
cuando empezáramos a grabar. O sea, a medida que fueron avanzando los días y se acercaba la fecha de rodaje, sí que me empezó a preocupar la idea de que quizá estaba organizando un rodaje que iba a ser un fracaso, porque él no es actor y sí que es verdad que había una escaleta a modo de guía, pero no estaba excesivamente guionizado. O sea, sí que estaba muy claro los espacios a los que íbamos a ir, porque aparte de filmarlo a él, también me parece muy importante el espacio. Es un lugar al que ya no se puede regresar, a menos que veamos el corto, pero como él estaba cerrando, es un lugar que ya desaparece. Entonces sí que estaba muy claro que íbamos a ir a un sitio o a otro y más o menos lo que podía pasar en cada secuencia, pero no estaba del todo cerrado. Entonces, claro, a medida que se acerca el rodaje pienso, bueno, es que quizá nos ponemos a grabar y vete tú a saber qué hace este hombre, ¿no? O sea, y entonces para mí fue un descubrimiento darme cuenta de que a mi padre le gusta lo de estar delante de la cámara y bueno, por eso vuelve a salir en La Imatge Permanent, aunque ya con un papel mucho más pequeño que no tiene nada que ver con él. Y sé que quiere salir en la próxima película que estoy escribiendo, porque me dice que él ahora como que está prejubilado, pues que puede engordar, adelgazar, ¿sabes? Christian Bale de la periferia. Sí, o sea, es como que fue divertido que me siguiera el juego, ¿no? Es eso, entró en el juego y era sorprendente porque creo que podría ser, no quiero decir buen productor, pero tenía salidas que no tenían por qué ocurrírsele a él, ¿no? O sea, es un detalle muy tonto, pero por ejemplo el último plano del corto es él en un hangar jugando con una pelota contra una pared, ¿no? Y claro, el hangar era bastante grande y él tenía un par de pelotas de tenis. Entonces me dijo, me voy a esconder una en el pantalón por si con la pelota con la que estoy jugando queda como muy lejos y tardo mucho en volver al plano y entonces te dura demasiado. Entonces lo que puedo hacer es que al cabo de un rato vuelvo con esa otra pelota que tengo en el bolsillo, ¿no? Y ahora abrimos un paréntesis para dar paso a Beatrice Fiorentino y su análisis de las tendencias del cine actual. Conceptos clave del cine contemporáneo. Hoy, por un cine inclusivo. La primera directora que gana un Oscar en las categorías principales, Mejor Película y Mejor Director, es Kathryn Bigelow. Ocurre en 2010. Aunque recorrida por presencias pioneras y en absoluto secundarias en términos cualitativos, la historia del cine realizado por mujeres está hecha de excepciones. Leni Riefenstahl, Ida Lupino, Maya Deren, Agnès Varda, Barbara Loden, Liliana Cavani, Chantal Akerman, Jane Campion y otras cuantas, pero demasiado pocas. Ocurre, sin embargo, que tras las acusaciones de acoso sexual contra el magnate Harvey Weinstein y la explosión del Me Too como fenómeno social, ya no es posible esconder el polvo bajo la alfombra. El asunto se convierte pronto en una oportunidad para destapar la misoginia y el desequilibrio absoluto en el que la industria cinematográfica mundial ha basado durante décadas la contribución de las mujeres dentro de la cadena de producción y artística. Ahora es el momento de actuar, aunque el cambio aún llevará tiempo y oleadas inevitables de acciones y reacciones. Pero por algo hay que empezar, llamando por lo menos la atención sobre un problema existente y real. El camino del reequilibrio y la retribución hacia las miradas y las historias de mujeres
llamará no solo la atención que se preste a los premios y a los papeles ejecutivos, sino también la forma en que se retrata a las mujeres en estas películas y el espacio que se da a los personajes femeninos. Lucrecia Martel, Laura Poitras, Sofía Coppola, Anna Lily Mirpur, Mati Diop, Alice Diop, Julia Ducournau, Audrey Diwan, Chloé Zhao, Alice Rohrwacher, Adina Pintilie son solo algunas de las crecientes voces que informan de una exuberante fertilidad creativa aún en ciernes. El tema de la inclusión no afecta solo a la situación de las mujeres. Por ejemplo, en Hollywood podemos hablar de las minorías afroamericanas igualmente condenadas al ostracismo a lo largo del tiempo. La presencia e incidencia de actores, directores y productores afroamericanos en Hollywood, más allá de los éxitos de estrellas como Eddie Murphy, Denzel Washington, Morgan Freeman y Samuel L. Jackson, o de autores relevantes como Spike Lee, se ha acelerado en los últimos años gracias al movimiento Black Lives Matter y a la reciente mayor sensibilidad hacia las cuestiones de inclusividad en el cine. Si la crítica, la taquilla y las noches de los Oscar han bendecido a una generación renovada de actores y directores afroamericanos como Barry Jenkins por Moonlight, el nombre más significativo de esta nueva ola es sin duda Jordan Peele. Autor y productor capaz de interceptar al gran público y al mismo tiempo escribir y dirigir 3 obras extremadamente estratificadas. Peele se ha hecho un nombre desde su ópera prima, Déjame salir, de 2017, una película de terror que destapa las hipocresías del liberalismo estrellado. Tras confirmar la ambiciosa trama estética, narrativa y sociopolítica con la posterior cinta de terror Nosotros, de 2019, una metáfora palpitante y despiadada de Estados Unidos, Peele sube aún más el listón con Nope, un blockbuster de imprevisibles trayectorias que mezcla ciencia ficción, terror, western, historia del cine y un despiadado análisis del mundo del entretenimiento y el racismo latente de la pequeña y gran pantalla. Más que a la marveliana Black Panther y a la secuela Black Panther Wakanda Forever, ambas políticamente cuestionables, es a autores como Peele a los que hay que mirar para encontrar la corrosividad que la primerísima Blaxploitation había rozado durante algunos momentos gloriosos. También se está registrando una mayor atención a la inclusividad en el circuito internacional de festivales. Prueba de ello es la progresiva afirmación de un cine con un enfoque queer, tendente a investigar y posiblemente incluso a superar cuestiones relacionadas con la identidad de género, yendo incluso más allá de la distinción binaria hombre-mujer. Mientras que otro debate reciente es el relativo a la cultura de la cancelación, con todas las derivas posibles que corren el riesgo de degenerar en un clima de caza de brujas. El hecho es que, guste o no, términos como inclusividad, gordofobia, autoconciencia, se han ido convirtiendo en las palabras clave de lo políticamente correcto, imperativo en el cine contemporáneo. Un ejemplo de estas tensiones puede ser la polémica que suscitó el estreno en España de la película La ballena, de Darren Aronofsky, fuertemente acusada como gordofóbica por algunos sectores sociales. Volvemos ahora con Laura Ferrés para conocer más sobre sus procesos, relaciones con el casting y sus decisiones musicales. Me interesa mucho si nos puedes contar y nos puedes hablar también de esa escaleta en la que tú empiezas a escribir, cómo era la escritura también de ese cortometraje, si es una manera de trabajar que tuviste en Los Desheredados, que luego evolucionó, que luego fue distinta en La Imatge Permanent, pero me interesa mucho sobre todo que podamos abordar y hablar sobre tus procesos de escritura, ¿no? De cuando tú te empiezas a plantear la película y cómo la escribes, cuando la empiezas a imaginar. Sí, a ver, realmente la película la escribí con post-its. Tenía un post-it donde ponía una palabra que condensaba un poco lo que tenía que pasar en la escena y ya está. Recientemente
como estoy participando en la residencia de guiones de la Academia Catalana, que vino Belatar, nos dijo que él también escribía los guiones así. ¿Composite también? Bueno, con tarjetas, pero como que te das cuenta de que al final escribes un guión simplemente porque la película se tiene que financiar. Entonces, claro, la gente que aprueba las subvenciones no va a leer unas tarjetas, ¿no? Entonces, por eso escribes un guión. En mi caso, además, como mi padre tenía que devolver las llaves del local donde estaba trabajando y entonces no iba a tener más acceso a ese espacio, me quise anticipar y cerrar un poco el relato para tener material suficiente en el montaje, aunque en realidad rodamos en 2 tandas. En un primer momento rodamos prácticamente todo lo que finalmente se editó, pero volvimos a rodar porque me daba cuenta de que faltaban cosas. Pero era un proyecto que estaba mucho menos cerrado que La imatge permanent. Lo que pasa es que es curioso porque yo no era consciente de que en realidad sí que tomé muchas decisiones de antemano, ¿no? Porque en el momento en el que decidí hacer un retrato de mi padre, cerrando su empresa, que es una empresa de autocares en el Prat de Llobregat, bueno, todo eso ya son decisiones que vienen dadas. Y yo trabajo en ese marco y por eso fue un proceso bastante rápido. Es decir, entre que decidí hacer el corto y lo filmamos, pasaron poco más de 4 meses. Luego la postproducción sí que se alargó por motivos económicos. O sea, que yo el corto lo hice con el dinero que ganaba de los castings, que era entonces mi trabajo. Y bueno, entonces luego tuve que seguir trabajando para seguir financiando el resto del proyecto, hasta que finalmente nos dieron unas subvenciones a corto terminado. Pero bueno, todo esto para decir que La imatge permanent es un guión que sí que está muy construido, porque precisamente me quise retar a mí misma en cuanto a ver si era capaz de escribir un guión de ficción. También creo que estuve muy condicionada por la gente con la que trabajaba a nivel de producción. Era gente, digamos, conservadora, que necesitaba tener todo sobre seguro. Entonces, incluso la parte, digamos, más documental de la película, si se le puede llamar así, que son unas entrevistas que tienen varias personas con la protagonista, en la que cuentan sus vivencias al llegar a una nueva ciudad. Bueno, pues incluso esto que se quería hacer más documental, pues querían que estuviera escrito. Entonces, bueno, todo esto fue condicionando que fuese un guión donde sí que si quitaba una cosa era complicado, porque entonces ya no tenía más sentido lo que sea que viniera después, ¿no? Y yo tengo la percepción de que hay una emoción que es muy hermosa, ¿no? También en la manera que tienes de mirar y también en el hecho también de dejar ese espacio para que suceda también lo imprevisto, ¿no? Por eso esta parte documental yo creo que es especialmente preciosa en la película, ¿no? Porque hay todas esas emociones, ¿no? Y pienso también en uno de los hombres, ¿no? Que cuenta, que dice, uno de los hombres que es entrevistado, ¿no? Que cuenta que no se esperaba que el primer mundo fuera así, ¿no? Y hay un momento en que le brillan los ojos, y que es algo que comparto contigo, ¿no? Que si estuviera escrito, pues eso quizá no tendría ningún interés o no sería creíble. Pero ahí hay verdad, ¿no? Hay verdad en todos esos momentos. Sí, justo ese hombre que mencionas fue increíble, porque esa no es la primera toma que se rodó. La primera toma en realidad duraba unos 4 minutos.
creo que lo que está montado no sé cuánto debe ser, pero no, desde luego no llega al minuto. Entonces duró tanto porque se emocionó y hacía muchas pausas entre palabra y palabra, más que yo en esta entrevista. Y eso pasó porque no estaba preparado, ¿no? Y bueno, siento que yo soy una persona que necesita tener las cosas bajo control y justamente por eso me gusta cuando sucede algo inesperado. O sea, me gusta generar un marco donde puede pasar algo, pero a dejarme llevar, ¿no? Sí, hay como una tensión ahí entre algo que inevitablemente siento que tiene que estar preparado, porque al final me interesa hablar de unos temas de cierta manera, pero que haya el espacio como para que pasen cosas y tener una especie de revelación, ¿no? Es decir, creo que con suerte el espectador cuando ve la película puede sentir eso, pero claro, quien hace la película, si lo controla todo tanto, ¿cómo va a sentir esa revelación, ¿no? Entonces creo que tiene que haber un espacio por donde uno pierda el control y pueda también ser sorprendido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y me gustaría preguntarte a este respecto cómo es la elección de María Luengo, de Rosario Ortega, cuando ellas llegan a la película, si era algo que ya era un tipo de, o sea, eran unas mujeres que tú ya habías imaginado en la escritura, o es algo, o la escritura evoluciona una vez tú las conoces a ellas. ¿Cómo fue aquello durante el proceso de tu película? Escribí el guión sin conocerlas. De hecho, estuve casi 4 años escribiendo el guión. A pesar de invertir tanto tiempo en esa fase de desarrollo, por desgracia, no se pudo invertir demasiado tiempo en la búsqueda de los actores. Entonces, las conocí con muy poco tiempo de antelación. Me hubiera gustado hacerlo antes porque probablemente hubiera adaptado el guión a ellas, pero no fue el caso. De hecho, es un proyecto donde realmente no hay mucho espacio para la improvisación. Se dice que cuando haces este tipo de casting intentas que estas personas que nunca han actuado ya de por sí se parezcan a los personajes, y sin duda hay verdad en eso, pero a mí también me gusta poner en valor que al final están actuando. No es una película sobre sus vidas, más allá de que sí que puede haber algunos acontecimientos de los personajes que se parecen a cosas que les han podido pasar. O sea, sí que recuerdo que un personaje que siempre fue un dolor de cabeza fue Carmen, que es el personaje interpretado por María Luengo, porque siempre se cuestionaba que era un personaje pasivo, que no se sabía lo que le pasaba, que parecía que estaba deprimido. Y una vez que elegí a María y que la película se puede ver, sigue siendo un personaje que se cuestiona mucho, cuando en realidad creo que todos nos parecemos más a ella que al otro personaje principal, Antonia, que está interpretado por Rosario Ortega. Lo que pasa es que creo que el personaje de Antonia es un personaje que, a pesar de que tiene una vida difícil, tiene un carácter arrollador que puede resultar fascinante. En cambio, es verdad que el personaje de Carmen es más apático, pero creo que la mayoría de la gente tiene un trabajo que no le gusta, sus días se parecen bastante. O sea, creo que nos parecemos más a eso que a una mujer que vende perfumes en la calle y que huye de su pasado. Pero creo que como espectadores a veces nos comportamos de una forma un tanto narcisista y no queremos ver reflejado a alguien que está deprimido porque quizá nos recuerda que nosotros también lo estamos, ¿no? Bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, al final quise ir a fondo con esa propuesta, ¿no? O sea, que
lo que te decía antes, ¿no? Que sea una declaración de intenciones y no un error. Y evidentemente me gusta pensar que este tipo de elecciones dejan fuera a ciertos espectadores pero acercan a otros. Me parecía divertido que inevitablemente como espectador pensarás que la película iba sobre un adolescente en lo que parece la posguerra española en un pueblo para luego romper esa expectativa y que empezara aparentemente otra película que en realidad es la misma, ¿no? En ese sentido me parece muy interesante porque hablando de transiciones también hay un trabajo muy interesante que haces tú y también, bueno, tu equipo de sonido, las personas que trabajan contigo en sonido, que tiene que ver también con las transiciones sonoras, ¿no? Y cómo de alguna manera el sonido de una escena precedente puede invadir el espacio sonoro de otra secuencia cuando no tenga nada que ver, ¿no? Como lugar y me interesa mucho si te gustaría, bueno, quieres compartir con nosotros también la manera en la que trabajas eso, ¿no? A nivel sonoro, el sonido de tu película. Sí, a ver, antes no lo he mencionado, pero cuando estudié cine, en realidad dudaba entre otras especialidades como fotografía y sonido. Son cosas que también me hubiera gustado estudiar. Entonces, son elementos que intento tener muy presente a la hora de escribir. Lo que pasa es que, al menos para mí, es muy difícil tener ideas sonoras. Creo que la imagen es un caníbal que lo devora todo y está muy presente, pero tener ideas sonoras, al menos para mí, es complicado. Entonces, fue más bien en la postproducción que empezamos a probar cosas y como entre los diversos temas que trata la película, uno de ellos me parece que es el paso del tiempo, en concreto la idea del eterno retorno, es decir, si estamos condenados a que los sucesos se repitan de forma cíclica. Me pareció interesante que los elementos sonoros estuvieran desincronizados de su fuente sonora original y que estuviéramos escuchando cosas en momentos en los que no tiene sentido. Me parece muy interesante porque hay de algún modo también como el sonido y también la música también toma cuerpo en tu película. También bueno, de hecho con esta canción también tan hermosa, La Gallinita, ¿no? Compuesta por Fernando Moresi, que es un compositor excelente. Y quería preguntarte por eso, ¿no? De algún modo, por esas decisiones musicales, por esas decisiones de qué modo también la música llega y hace cuerpo con el relato, ¿no? ¿Cómo te lo planteas eso? Sí, la música llega porque yo tenía como la intuición de que me apetecía que los personajes cantaran, pero claro, que cantan, ¿no? Entonces, mi abuela materna era andaluza, concretamente de la provincia de Córdoba, un pueblo que se llama Belalcázar, ya muy cerca de Extremadura en realidad. Ella nació en el 1920, así que vivió toda la guerra civil y la posguerra. Fue a trabajar a Cataluña, como tantas otras personas, y a ella siempre le gustó cantar, aunque siempre lo hizo de forma amateur, porque su vida consistió en trabajar, ya sea en el campo cuando estaba en Andalucía o de cocinera en Cataluña. Bueno, también estuvo trabajando como limpiadora en un cine. Y bueno, yo me crié con ella, escuchándola cantar. Todas estas canciones formaron parte de la banda sonora de mi vida, pero evidentemente tardé mucho tiempo en entender el contenido de las letras, porque eran desde coplas a canciones republicanas o incluso comunistas, que es inevitable que la película sea como es viniendo de ahí, ¿no? O sea, una cosa que, por ejemplo, no he comentado cuando hemos hablado del casting es por qué elegir a esas mujeres. Y no solo es porque se parezcan a los personajes o porque sus rasgos físicos no, es también por la clase social a la que pertenecen, ¿no? O sea, intentar hacer un relato de la clase trabajadora desde la clase trabajadora. Entonces,
bueno, volviendo al tema de mi abuela, ella tuvo Alzheimer, entonces mi madre y yo la grabamos en unas cintas de cassette para conservar ese saber popular que hoy en día no se encuentra ni siquiera en internet. Entonces, cuando escribí el guión, hablando con Fernando, salió el tema de por qué no utilizar esas canciones. Y La gallinita es la única canción que está compuesta expresamente para la película. Todas las otras son versiones de esas canciones que cantaba mi abuela y que vete tú a saber de dónde vienen. Y bueno, es que para mí era importante ya no solo el hecho de introducir algo personal, porque creo que este saber me interesaría más allá de mi abuela. Es decir, a mí me interesa como testimonio de una época, porque creo que el cine sirve para muchas cosas, pero para mí sobre todo me interesa que confluyan dos cosas. Por un lado, el cine como herramienta antropológica, porque nos sirve para entender cómo somos e incluso dejar constancia de cosas que se pueden perder, como son estas canciones. Pero después también me interesa como herramienta que nos sirve para crear un imaginario propio, porque creo que ya nuestro día a día está muy condicionado por unas convenciones que seguimos, sobre todo para no matarnos entre nosotros. Entonces me gusta pensar un imaginario donde las cosas son diferentes, ¿no? Me interesa mucho porque ahora con respecto a lo que dices, no sé, tengo la sensación como de un cine que es el tuyo, pero que nace, o sea, que toma forma con esas relaciones también, no sé, de amor con los personajes que vas filmando, ¿no? Es algo, una sensación como que ahora tenía escuchándote, ¿no? Y con lo del respeto también de la dignidad de cada una de ellas, y hay algo que veo también en tu cine y en ese sentido que me hace pensar también en uno de tus referentes que lo has comentado en otras entrevistas, ¿no? Como que es de Aki Kaurismäki, que es ese deseo también de la dignidad del rostro, de la dignidad del cuerpo humano, del ser humano. Y pienso en eso, ¿no? En todo, de qué manera todas las formas o todos los gestos que haces como cineasta se adaptan a esa relación de amor, de ternura hacia esas personas que filmas. Y lo que te quería preguntar con respecto a eso es un poco con esa decisión, no sé, pienso en la imatge permanent. Hay un momento en el que las vemos a Carmen y a Antonia, siempre vemos los rostros, pero hay un momento cuando se bañan, hay un momento en el que Antonia se baña, que la vemos de espaldas y no le vemos el rostro, y luego hay una especie de rima que vendrá más tarde, que es cuando Carmen se está bañando y Antonia le besará, ¿no? Y bueno, no sé, pienso en eso, ¿no? De qué manera pues se generan todos estos caminos, ¿no? Sí, como te decía antes, el guión de La imatge permanent está muy construido en base a rimas, porque al tratar la cuestión del paso del tiempo me parecía interesante que muchas escenas fuesen un espejo de la otra, pero no solo para hablar del eterno retorno, sino también para hablar de la cuestión de la clase social. Al fin y al cabo, La imatge permanent es una especie de díptico que pasa en dos espacios y épocas diferentes para ver cómo la cuestión de la clase social evoluciona. La película se pregunta si podemos ir en contra de nuestra herencia y cambiar o no. Y en concreto, sobre estos planos que mencionas, me hace gracia recordar que cuando editábamos el plano de Antonia en la bañera, que para mí claramente es Antonia, no parece Carmen, por más que las dos sean altas y morenas, había personas que, como no han rodado con ellas y solo ven un montaje, inevitablemente sí que puede ser quizá más difícil para ellos diferenciarlas. Y entonces recuerdo, mira, no sé por qué me ha venido ahora este comentario concreto a la cabeza de alguien diciendo que le perturbaba mucho que ese plano durara tanto, porque claro, ¿quién es una o la otra? Y yo pensé, qué interesante en realidad, ¿no? Claro, y a veces también me paso un poco, porque si me dices eso, me va a apetecer como dilatar todavía más la ambigüedad. Pero bueno, es donde yo encuentro placer al hacer una película, ¿no? Por más que luego
a la hora de hacer entrevistas intentemos tener un discurso armado. Creo que en realidad cuando uno hace una película hay un deseo muy primario que uno a veces ni siquiera acaba de entender muy bien en qué consiste, pero es lo que le moviliza a hacer la película. Creo que son esas cosas las que uno tiene que trabajar. O sea, también me acuerdo mucho de una entrevista de David Foster Wallace que habla de esto, habla de que cuando uno está escribiendo, básicamente está intentando sobrevivir, en el sentido de que intentas montar una frase con sujeto y predicado y que tenga sentido. Evidentemente que sí que hay unas ideas, un tipo de pensamiento que te hace llegar a unas conclusiones y o sea, no es todo arbitrario ni mucho menos, pero creo que es muchas veces a posteriori cuando está la película acabada que uno arma el discurso, pero en el proceso hay una pulsión mucho más primitiva, más lúdica. Sí, no, totalmente. Me hace pensar en lo que decía, que ahora mencionas de David Foster Wallace, ¿no? Y Clarice Lispector decía eso también, que ella solamente existía cuando estaba escribiendo, ¿no? Y lo decía con eso, con un pesar, es muy conmovedor, ¿no? Pero decir eso de la existencia cuando escribo, ¿no? Cuando estoy en ese movimiento. Te quería preguntar también con respecto a esas decisiones de montaje, lo que decías, ¿no? Del hecho de dejar que se dilate en el tiempo, la secuencia. Ahora hablando de eso, cuando estabas explicando eso, que me ha parecido súper interesante, pensaba en algunas de las charlas que Claire Atherton contaba que tenía con Chantal Akerman, que ella justamente, Claire Atherton tenía tendencia a decirle durante el montaje, es demasiado largo, ¿no? Y ella decía justamente por eso es demasiado corto, ¿no? Tiene que ser más largo. Y hablaba pues del hecho de conocer, ¿no? A partir de que muchas veces esos planos tan cortos nos servían para reconocer algo, pero en cambio esos planos dilatados en el tiempo nos servía para conocer, para poder llegar a ese conocimiento. Pensaba eso con respecto a lo que decías ahora. Totalmente, claro, porque también es otra manera de control en realidad, ¿no? Porque si tú ya de antemano has decidido una puesta en escena en la que no hay posibilidad de corte, no va a venir después ningún productor a decirte, oye, esto tienes que montarlo de esa manera, no hay más material, ¿sabes? Solo hay un plano. Pasa que luego, claro, te armas una historia para que esa decisión tenga un fundamento, ¿no? ¿Y cómo era en este planteamiento de esa manera de filmar y de encuadrar, de tomar ese tiempo? ¿Cómo era el trabajo con ellas, con Rosario y con María? ¿Cómo se adaptaban ellas a ese sistema que tú les planteabas o cómo trabajabais juntas? Claro, como te decía antes, no hubo demasiado tiempo para encontrar a estas personas. Cuando digo que no hubo demasiado tiempo, me refiero a que el casting apenas duró 4 meses, además coincidió con los meses de verano, que es una época en la que hay menos gente por la calle, porque están de vacaciones. Realmente el trabajo de casting hizo un trabajo formidable porque a contrarreloj tuvieron que encontrar a muchas personas, ya no sé cuántas salen en la película, pero a lo mejor prácticamente 100. Obviamente no todas tienen la misma relevancia en cuanto a que no salen tanto tiempo en pantalla, pero da igual, tienes que encontrar a esas personas y ninguno era actor, entonces no sabes dónde están, porque evidentemente cuando haces un casting con actores conocidos es muy fácil dar con el representante o incluso con el actor en cuestión, pero cuando no son actores no tienes ni idea de dónde está esta gente, entonces tienes que pasar literalmente mucho tiempo en la calle. Entonces hubo tan poco tiempo para encontrar a estas personas que entonces ya no hubo nada de tiempo para ensayar. O sea, con María y Rosario estuve un par de semanas, pero que para mí es nada, teniendo en cuenta que no solo no eran actrices, sino que el guión estaba muy construido. O sea, había frases y acciones que aprenderse. También fue un reto para ellas, sin duda, y fueron muy generosas y entusiastas en todo momento. Entonces, los ensayos
que ya te digo, son 2 semanas, yo no los considero ni ensayos, básicamente consistieron en transmitirle toda la confianza que pude, porque ellas tenían muchas ganas de hacer la película, pero también es verdad que cuando empezó el proceso empezaron a dudar, como es normal, porque fueron conscientes de que iban a hacer algo que nunca habían hecho. Son muchas horas de rodaje, luego lo va a ver alguien, entonces ¿qué va a pensar la gente? Evidentemente es una película de ficción, entonces no pasa absolutamente nada, pero bueno, es normal, a mí también me pasa como directora, ¿no? Entonces tenía que transmitirles confianza porque realmente me comprometí con ellas hasta el final, entonces no quería que ellas no dudaran cuando yo no lo estaba haciendo, ¿no? A ver, también son personas que, bueno, por la vida que han tenido, hay cosas que no han podido hacer y ellas mismas me decían que esto les servía para demostrarse que pueden hacer cosas diferentes a cualquier edad. A ver, creo que se hacen películas de todo, incluso de gente mayor, pero sí que creo que hay más de gente joven. Nuestra sociedad está muy enfocada a la juventud. Lo que pasa es que ser mayor nos asusta porque, bueno, me imagino que básicamente nos acerca a la muerte, ¿no? Entonces, pero yo no puedo evitar pensar que todos vamos a ser mayores algún día y que entonces es ahora cuando tenemos que hacer películas para que cuando nosotros seamos mayores no tengamos esta sensación que tienen algunas personas mayores hoy en día, que es que no cuentan para nada, ¿no? Porque lo que interesa es la juventud, el tener la piel tersa y ese tipo de cosas. Pues esos pocos, no casting, sino esos pocos ensayos que hicimos consistieron en transmitirles confianza, en ir a las localizaciones en las que íbamos a filmar, porque pensé que ya suficientemente extraño iba a ser para ellas estar rodeado de personas que las iban a estar mirando en todo momento, como para encima ni siquiera conocer los espacios por los que se tenían que mover. Y en ponerles una peli de Kaurismäki. Pero bueno, creo que por más que me guste Kaurismäki, la imagen permanente poco se parece tanto a sus películas, pero sí que me parecía interesante que vieran otra forma de actuar para que ellas no se sintieran extrañas ante ciertas directrices que les podía dar, o sobre todo al ver la película acabada. A ver, creo que a los humanos nos han gustado que nos cuenten historias desde siempre. Nosotros utilizamos el medio cinematográfico, pero bueno, creo que es un deseo más primario, que es que nos gusta que nos cuenten una historia. Pero sí que recuerdo esa sensación de sentirme menos sola viendo una película, y creo que es eso lo que hace que me dedique a esto. Despedimos con cariño a Laura Ferrés, una cineasta que se hace cargo del presente porque ve el cine como una herramienta para acercarse a los seres humanos. Gracias por tus reflexiones. La Quimera, un podcast producido por el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Descubre a más cineastas contemporáneos escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestra web podcastlaquimera.com.